Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este episodio más de podcast que referirá sobre patología post cosecha de aguacate. Hoy tenemos el gusto de tener la presencia del doctor Juan Antonio Herrera González, quien es un investigador titular C del campo experimental de aquí de Uruapan, en el INIFAP, y él está encargado del programa de investigación en aguacate. Él es miembro del sistema de investigadores con el nivel 1 y nos va a hacer favor de irnos platicando poco a poco cuál ha sido tu proyecto, tu formación para poder alcanzar este espacio donde te encuentras. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, bueno, agradezco la invitación. Y bueno, yo soy ingeniero bioquímico de formación en el área de biotecnología alimentaria y transformación de alimentos, ¿no? Después de eso hice la maestría en post cosecha de aguacate, en donde evaluamos algunos portainjertos y su efecto sobre la calidad post cosecha. Y el doctorado lo hice también en el biocontrol de enfermedades post cosecha de aguacate en la región Pacífico Centro de México, ¿sí? Trabajo actualmente en el INIFAP, estoy adscrito al campo experimental Uruapan y pertenezco al programa de aguacate y frutales tropicales. Oh, sí. Excelente. Muy bien, entonces, por como nos vas platicando, podemos observar que tú tienes un trayecto ya suficientemente largo en lo que es el trabajo en la post cosecha de lo que son los frutales y específicamente en el aguacate. ¿Podrías platicarnos un poquito cuáles son estas actividades de patología que se presentan más comúnmente en el aguacate al momento de la post cosecha? Muy bien, bueno, la patología post cosecha es la ciencia que se encarga de todo lo que es la práctica que ocurre en el fruto posteriores a la cosecha, incluyendo la misma cosecha, el traslado, la refrigeración, la manipulación, la transformación y el almacenamiento. Entonces, todas estas actividades relacionadas con la post cosecha del fruto, ahí es donde se encarga esta patología post cosecha. Y la patología post cosecha no solo es la parte de la patología, sino también de la fisiología del fruto, ¿sí? Esto, evidentemente, cuando nosotros cosechamos, nos debemos dar cuenta de que el fruto ya es un individuo completamente solo, ¿sí? Y que tiene una fisiología y un funcionamiento muy distinto a cuando se encontraba adherido todavía al árbol, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la cosecha, este individuo tiene pues vida propia. Entonces su funcionamiento es distinto. Y por otro lado, un problema es la fisiología del fruto, que cambia, ¿sí? Pero por otro lado también están las enfermedades. Entonces, tratar de conciliar la fisiología del fruto con una infección que viene desde campo, esa es la tarea de la fisiología post cosecha. Recordemos también que la cosecha, más bien, que la calidad post cosecha solo se puede mantener, no se puede mejorar. La calidad que viene de campo es la que se va a tratar de mantener durante la post cosecha. Si el fruto trae buena o mala calidad, en la post cosecha no podemos mejorarlo, podemos mantenerlo, ¿sí? Es decir, entonces, que cuando hablamos de post cosecha no debíamos de enfocarnos exclusivamente al proceso mismo de la cosecha, su estancia previa al mercado y ya después lo que el consumidor estaría tomando con ellos, sino que tendríamos que enfocarnos desde que el fruto es conformado, comienza su proceso de crecimiento, de desarrollo para poder darle las mayores habilitaciones o capacidades de supervivencia, de resistencia, para poder tener la mejor calidad del mismo fruto al momento de manipularlo ya en post cosecha, ¿no? Así es, porque el fruto proviene del campo y está expuesto al aire, al sol, a la humedad, incluso al ataque de patógenos, ¿no? Entonces, sí hay que diferenciar muchas veces de los patógenos que atacan en campo, ¿sí? Al fruto. Los síntomas son distintos, el ataque es distinto a los patógenos que llegan hasta la post cosecha. O sea, hay ciertos patógenos que logran sobrevivir a los dos momentos o a las dos formas de vida del fruto, cuando está adherido al árbol y cuando está como individuo, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, el proceso de infección de una antracnosis, ¿sí? La espora de Colectutricum llega y aterriza en el fruto, ¿sí? En las primeras etapas de desarrollo del fruto. Llega, reconoce que está en el fruto,
Entonces genera un tubo germinativo, primero buscando alguna abertura natural, ya sea una lenticelas, unas estomas, ¿sí? Si no logra encontrar, genera un apresorio, el cual genera, presión y secreción de enzimas que degradan cutícula. Una vez que abre la cutícula, inserta una hifa de infección que se queda por debajo de la cutícula en los espacios intracelulares, ¿sí? Uno después en la cosecha puede lavar el fruto, puede hacer muchas cosas, pero lo dejas madurar y hay pudriciones. ¿Por qué? Porque el microorganismo o la infección estaba por debajo de la cutícula, ¿sí? Y esa hifa es muy resistente, ¿sí? Y se empieza a dar cuenta que hubo cambios después de la cosecha, cuando el fruto de manera natural empieza a ablandarse, empieza a emitir ciertos cambios, incluso la hifa se puede dar cuenta que hay un incremento en la respiración o que es sensible también al etileno y empieza a haber cambios de pH en su alrededor. En ese momento la hifa empieza a invadir tejido, ¿sí? Y ya vemos en madurez de cosecha que hay una enfermedad. Pero esto no lo ve el productor, esto no lo ve el empacador, incluso no lo ve el que lo vende, lo ve el que lo consume. Fíjate cuánto camino ha tenido que recorrer toda esta, pues en este caso, este hongo que está ocasionando una enfermedad y que lo ha hecho de una manera tan discreta para permanecer en su interior, aguardando el momento oportuno en el que el fruto muestra una debilidad para poderse expresar de una manera más intensa, más fuerte. ¿Cuáles podrían ser en ese momento las enfermedades quizás más frecuentes que se presentan en poscosecha? ¿Cuáles son las dinámicas más complicadas? Bueno, en poscosecha se han reportado a nivel mundial alrededor de 16 enfermedades por poscosecha. Y estas, se dan por diferentes causas, ¿no? Pero la principal es antracnosis. Y antracnosis digamos que es ocasionada por un complejo de especies pertenecientes a Colectutricum glosporoides. O sea, cuando se hicieron las separaciones o estos géneros, pues las técnicas moleculares eran no suficientemente fuertes para separar las especies, entonces se agruparon en esto gran cantidad de microorganismos, ¿sí? Con características muy similares, ¿sí? Y en la región Pacífico Centro se ha reportado, por ejemplo, que es Colectutricum siamensis, el que genera esta enfermedad, pero pertenece al género, al complejo de especies de Colectutricum glosporoides. Bueno, antracnosis es una, pero tenemos también pudrición peduncular causada por la Pseudiplodia. También tenemos la mancha negra en el fruto, que está siendo cada vez más frecuente y es ocasionada por Neofusicoccus barbum. Y así podemos tener enfermedades, pero algunas son muy escasas o pertenecen a cierta región, ¿sí? Hicimos un estudio que está a punto de ser publicado, donde nosotros colectamos fruta de diferentes partes de México. Colectamos en Michoacán, en Nayarit y en Jalisco, ¿sí? Lo que es la región Pacífico Centro. Y encontramos que en los 3 estados está bien diseminada la enfermedad de antracnosis, causada por Colectutricum siamensis, ¿sí? Entonces, esta enfermedad es la más abundante. Sí llega a haber las otras enfermedades, pero es un poco menor, ¿sí? Y sí hay diferencia en cómo la enfermedad ataca al fruto o cómo la enfermedad o cómo el patógeno se defiende ante algún estrés. Cuando, por ejemplo, nosotros sometemos a un estrés de un fungicida, estas cepas que provienen de regiones distintas responden de maneras distintas. Unas son muy agresivas, unas no las puedes controlar, otras, a pesar de que las controlas, pueden lograr esporular. Y esto va relacionado con la patogenicidad del hongo, ¿no? Entonces, y todo viene desde campo, porque el manejo ¿cómo te diré? El manejo de las enfermedades en campo es distinto en todas las partes, ¿no? Hay lugares donde la aplicación de fungicidas es muy frecuente y algunos patógenos pueden generar resistencia en comparación a otros donde es mucho más relajada y el microorganismo también a veces genera más daño. Perfecto. Esta información es sumamente trascendente e importante para que justo los productores estén conscientes de que a veces el hacer un uso indiscriminado de cierto tipo de productos, lejos de favorecer la protección misma de los cultivos o de lo que van a hacer sus aguacates al momento de cosechar, pueden generarles una
resistencia para una expresión mucho más grande de lo que en su momento pudiese ser la forma de expresar el daño que va ofreciendo este fruto, ¿no? que va padeciendo. Sí, en este caso, el fruto también tiene maneras naturales de defenderse, ¿sí? Hay un sistema inmune innato, ¿sí? Este sistema inmune puede ser desencadenado ante el ataque de un patógeno, o sea, una bacteria o un oncopatógeno. Al ser reconocido por el fruto o la planta, desencadena mecanismos de defensa. Pero también un estrés, como un estrés por radiación o por sequía, incluso el ataque de un insecto, también desencadena los mecanismos de defensa. Y también la asociación de hongos o bacterias benéficas. Entonces, esto también puede desencadenar los mecanismos de defensa. Sin embargo, cuando nosotros cosechamos o cuando nosotros percibimos que puede haber alguna enfermedad, nosotros también podemos inducir esos mecanismos de defensa. Y aquí es donde entraría el control biológico. El control biológico no solo usa microorganismos, o sea, hongos o bacterias, sino que también utiliza sustancias básicas. ¿Sí? Las sustancias básicas, como son denominadas en Europa, o sustancias reconocidas generalmente como seguras en Estados Unidos, estas sustancias pueden tener un uso de fungicidas, insecticidas, repelentes, y también pueden inducir mecanismos de defensa. Entonces, no tendríamos que esperar a que esté un patógeno o que esté un estrés para poder inducir estos mecanismos. Nosotros podríamos hacer aplicaciones, ya sea antes de la cosecha o en post cosecha, para que la planta o el fruto de manera natural incremente esos mecanismos de defensa y la calidad post cosecha se mantenga por más tiempo, ¿sí? En este caso hay gran cantidad de sustancias básicas. Podemos tener, la mayoría de estas sustancias tienen que ser o tienen que provenir de un lugar donde no se consideren como control fitosanitario. O sea, tienen que tener grado alimenticio o pueden incluso ser medicamentos como el ácido fólico o algunas vitaminas. Todas estas pueden inducir mecanismos de defensa. Incluso la melatonina, que muchas veces se usa para dormir, induce mecanismos de defensa. Incluso en frutos donde el estrés por frío es muy frecuente, las aplicaciones de melatonina logran aliviar este estrés por daño por frío, ¿sí? En este caso yo he trabajado mucho con quitosano. El quitosano es un biopolímero natural, el cual se extrae de residuos de crustáceos y moluscos, ¿sí? Es un polímero muy abundante en el mundo y tiene 3 características. Una, cuando tú aplicas a un fruto quitosano, forma una película alrededor del fruto. Esto genera una atmósfera modificada. Es una película semipermeable al agua, al aire, ¿sí? Entonces nosotros podríamos controlar el funcionamiento del fruto, ¿sí? También el quitosano, al estar en contacto con un patógeno, ya sea una espora o una hifa de un patógeno, tiene un efecto fungicida. Este efecto fungicida se da porque el quitosano puede interactuar, ¿sí? De hecho, puede absorber proteínas que están en la pared celular del hongo, desestabilizando la pared, y también hay algunos compuestos del quitosano como grupos aminos que pueden interactuar con los grupos fosfatos de la membrana, lo cual genera abertura, ¿sí? Y puede ocasionar salida de líquido intracelular, pero también el quitosano puede penetrar y seguir teniendo interacciones dentro de la célula del hongo, ¿sí? Puede tener un efecto quelante o ionizante con los metales, pero también puede interactuar con lo que es el ADN y limitar las funciones básicas del hongo, ¿sí? Y por otro lado, cuando el quitosano está en contacto con el fruto, es reconocido como un estrés e induce una cascada de señalización que desencadena todo lo que son los mecanismos de defensa, o sea, producción de quitinasas, principalmente se genera la enzima fenilalanina amonioliasa, que es la que produce compuestos intermedios para producir ácido salicílico y se desencadenan los mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, podemos tener este efecto sin necesidad de tener estos estrés, ¿sí? Nosotros podemos inducirla.
Bueno, está el quitosano, pero también están algunas sales, el benzoato de sodio, el sorbato de potasio, que son utilizados como conservadores en alimentos, pero que a cierta concentración estos pueden tener un efecto diferente al que tienen acá, ¿sí? Por ejemplo, las sales pueden tener un efecto osmótico, o sea, deshidratan la hifa o deshidratan la espora, ¿no? Y controlan la infección, ¿sí? Por otro lado, también está el ácido salicílico, los aceites esenciales también, ¿sí? Los aceites esenciales son muy, muy efectivos, son también algo costosos, pero pudieran tener un efecto mayor que el resto de las moléculas, ¿sí? Y bueno, esta sería la parte del control biológico, que no sería solamente el uso de microorganismos, que también es eficiente, sino también la parte de sustancias básicas. Entonces, ahí todos estos esfuerzos, todas estas investigaciones que han ido realizando, que tú de alguna manera has estado muy puntual en ellas, están encaminadas a mejorar la calidad en la poscosecha y mantener dentro de esta calidad justo a lo mejor el control de los factores que pueden potenciar de una manera más dinámica o más controlada el poder prolongar la vida dentro de la vida de anaquel de estas frutas y que podamos a lo mejor tener movilidades a mayores distancias o con condiciones que pudieran ser más adversas o menos adversas para poderlas estimular o proteger. Sí, claro que sí. Recordemos que cuando el fruto está en refrigeración, durante el tiempo que está ahí se vuelve más susceptible, ¿sí? Sin embargo, cuando son periodos cortos de refrigeración, entre 1 o 2 semanas, digamos que el efecto no es tan grave. Sí hay pérdidas, pero cuando tú metes a un fruto a un estrés de 4 o 5 semanas, este fruto, aunque esté en refrigeración, va a empezar a madurar, ¿sí? Y si algún patógeno va ahí, la enfermedad o el daño va a ser mucho mayor cuando llegue a madurez de consumo, ¿sí? Entonces, sí hay que considerar, si yo voy a someter mi fruto a un periodo largo de refrigeración, ¿sí?, considerar hacer un tratamiento post cosecha. Es complicado hacer estos cambios en los empaques porque la mayoría del fruto se va a Estados Unidos. Requiere tiempos de traslado muy cortos, ¿sí? Y además, digamos que la demanda es mucha, entonces pasa todo el proceso, a su reposo, su espera, se llena el contenedor y se va, ¿sí? Pero no pasa así en otros mercados. El mercado que va a Canadá es un poco más lento, el mercado que va a Europa o Asia tienen que esperar más tiempo. Entonces, en ese tiempo de espera se les puede dar un tratamiento post cosecha. Incluso el fruto que va para mercado nacional, varias de estas sustancias básicas tienen un efecto cicatrizante. Entonces, fruto que ya fue descartado para exportación, por tener algún daño mecánico, por ligero que sea, porque puede ocasionar más pérdidas si se manda, puede destinarse al mercado nacional con un tratamiento que le ayuda a cicatrizar y tener una vida post cosecha de manera óptima, para que llegue también a los mexicanos pues, en óptimas condiciones. Sí. Son muy buenas noticias porque casi siempre pareciera como que los consumidores de casa somos los últimos que estaríamos revisando estas posibilidades, sí. ¿No? de una calidad en el producto. Pero además, lo que nos compartes de otro tipo de sustancias, eso también limita el uso continuo o común de lo que antes eran los fungicidas y cómo se ha venido esta serie de regulaciones a partir del uso de los mismos. ¿Quisieras compartirnos un poco? Sí, claro. Bueno, la Unión Europea es pionera en restaurar ecosistemas dañados. Sí, entonces ellos se pusieron una meta que para el 2030 tenían que disminuir el uso de los fungicidas a un 50%. Ellos no dicen erradicar, o sea, son muy claros. Tenemos que hacer un uso eficiente y disminuir el uso, ¿sí? Y por otro lado, recordemos que el fungicida que más se utiliza previo a la cosecha es el sulfato de cobre. Y ellos, en la Unión Europea, está haciendo la recomendación de que también el sulfato de cobre o el cobre se disminuya no solo el 50%, sino hasta el 64%. Entonces, digamos que es el caballito de batalla de todos nosotros y nos piden que hagamos una reducción, ¿sí? Entonces, tenemos que tener estrategias.
estrategias de manejo. Por ejemplo, si empiezo a tener en campo fruta que se me cae enferma, yo tengo que colectar esa fruta y enterrarla o hacerle un manejo, pero que no esté ahí, porque ese fruto va a producir una gran cantidad de esporas y no solamente va a infectar esa parte, sino también va a infectar huertas vecinas, ¿no? Entonces, esto sí va muy unido a lo que es el monitoreo, ¿sí? El manejo en campo. Si yo quiero tener fruto que en poscosecha tenga buena calidad, pues yo desde campo tengo que hacer un buen monitoreo, un buen muestreo y aplicaciones de fungicidas, pero de manera precisa, ¿sí? O sea, cuando ya tengo poblaciones muy grandes o cuando ya la enfermedad no la puedo controlar, puedo usar un fungicida, pero también pudiera utilizar otras sustancias que desde campo me induzcan en el árbol mecanismos de defensa. Muchas sustancias de estas que comento también tienen un efecto, además de inducir mecanismos de defensa, de reguladores de crecimiento. Entonces pudieran también tener otro efecto en la planta, ¿sí? Y sí, es recomendable ya de aquí en adelante empezar a cambiar. Estamos en el 2024, nos queda de aquí al 2030 para reducir el uso de fungicidas y son muy pocas las estrategias que se han implementado, ¿no? Entonces, sí es una tarea que se puede tener. También es importante ir alternando también este tipo de sustancias, cambiarle el modo de efecto de aplicación, que no suceda también como sucede en los fungicidas, que hacían aplicaciones 3 o 4 veces del mismo fungicida, nomás subían la concentración y pues eso genera una resistencia, ¿no? Sí. Aquí, y esto que nos vas platicando va mostrando cómo la estrategia no nada más debe de encaminarse en la poscosecha o pensarse solamente en la poscosecha, sino desde todo el manejo que lleva la plantación, ¿no? Todo lo que se tiene que ir haciendo, cuáles son los productos pertinentes, la dosificación en la que se están aplicando, el movimiento, la rotación de los mismos para que no tengamos el problema de esta generación de la resistencia de algún patógeno en particular. Pero sobre todo tu comentario de cómo se está procurando liberar del uso de estas sustancias para tener productos más inocuos, más libres de contaminantes, de dañinos al final para la salud humana en poca, mediana o mucha expresión de lo que estamos siendo bombardeados con todos los recursos, pues nos lleva a justo lo que es el objetivo del desarrollo sustentable, donde tenemos que entrar en esta dinámica de trabajo, en este compromiso, que no nada más es desde el punto de vista muy puntual de una asociación o un conjunto, un equipo de trabajo, sino como cada uno de nosotros, todos los participantes en las diferentes etapas de las cadenas productivas, debemos de tomar este compromiso social y trabajar en lo que es el proyecto de sustentabilidad. Sí, de hecho, bueno, va encaminado todo esto a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, en particular al objetivo número 12. El objetivo número 12 nos dice que hay que hacer una disminución significativa del uso de agroquímicos, pero que también hay que disminuir las pérdidas posteriores a la cosecha, ¿sí? Entonces, aquí es donde todo esto incide. O sea, disminuir los agroquímicos, pero también disminuir las pérdidas de alimentos, porque los alimentos que perdemos por las enfermedades, pues es fruta que ya alguien más no comió, ¿sí? Y esto es algo que no solamente es una cuestión económica, sino es una cuestión moral, ¿sí? O sea, fruta o alimento que alguien ya no pudo comer por causa de una enfermedad, pues es necesario tener adecuaciones para que esto no suceda, ¿sí? Y todo esto va encaminado, no solamente la parte de los objetivos de la ONU, sino también la cuestión institucional, aparte del gobierno, también está pretendiendo llegar a un manejo más racional, ¿sí? No solamente disminuir, sino hacer un uso racional, no solo de insecticidas, sino de fungicidas, fertilizantes. Todo esto debe ser cada vez más racional, ¿sí? No que no los utilicemos, sino que los utilicemos de forma más eficiente. Y bueno, hablando también de lo que es la calidad post cosecha, pues no solamente es la parte de enfermedades, sino recordemos que vamos a mantener la calidad que viene de campo. Y para esto debemos tener una planeación desde que se establece el huerto,
¿sí? Por ejemplo, se habla de que el aguacate es muy heterogéneo en su maduración, ¿sí? Pero esto puede deberse a múltiples factores. Uno puede ser el genotipo, o sea, el porte injerto. Hace 30 o 40 años no se tenía mucho control de qué establezco en mi huerta. Entonces, los frutos salían distintos, floreaban distintos, ¿no? Además, también la floración, por ejemplo, desde que inicia la primera flor hasta que termina, tenemos entre mes y medio. Entonces, la edad de los frutos es distinta. Y aunque yo corte en una sola fecha, puedo tener variaciones hasta del 1% entre un fruto y otro. Entonces, esa también es algo importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de portainjertos, sí es necesario, por ejemplo, observar a los países que están desarrollando aguacate. Ellos están teniendo en cuenta esta parte. Por ejemplo, hay lugares donde han metido un tipo de portainjerto que no es su lugar habitual, pero al no ser su lugar habitual, el portainjerto florea pronto, porque es como un estrés, ¿sí? Entonces, eso les ayuda a tener una floración más consistente, ¿sí? En otros lados están metiendo ahora el interinjerto, ¿sí? Entonces, son ya estrategias, pero son en las nuevas plantaciones. Ya en las plantaciones que tienen 30, 40 años, pues es difícil, ¿no? Y la conversión a huertos más productivos tendrían que ser otras, sí. Otra también es el ambiente de donde viene. Climas muy secos, climas húmedos o climas fríos o climas cálidos. Y hablo de todo esto porque al final toda esta fruta va a un empaque. Y un lote que se exporta, ¿sí?, se compone de diferentes huertas. Y al final el manejo post cosecha o las temperaturas o las condiciones post cosecha es una sola. A esa van a estar sometidos toda esta gran cantidad de frutos que provienen de huertos distintos. Entonces, es complicado al final ya manejar o al gerente de producción en el huerto decir, bueno, ¿qué condiciones establezco? ¿Sí? Entonces, a veces al inicio de la temporada, pues es fruta más tierna que al final de la temporada. Entonces, sí es importante ver de dónde proviene la fruta, qué época de cosecha es, ¿sí? Entonces, todo esto va siendo un factor cada vez más, ¿sí? Y todavía, cuando hablamos de la poscosecha, hay más factores, ¿sí? Puede ser la temperatura, pero también en el INFAP tenemos un sensor en forma de aguacate, ¿sí? Este sensor nosotros lo podemos hacer correr en la línea de empacado y en tiempo real nos dice dónde nos está ocurriendo los golpes y con qué intensidad. Por ejemplo, cuando se vacía la caja de frutas, ¿sí? O como cuando cambia de una banda a otra, ¿sí? Muchas veces la velocidad de la banda impulsa al fruto y lo golpea con mayor intensidad. Otras, a veces no se tiene mucho cuidado y algún tornillo que está deteniendo lo que es la estructura está libre y ahí se están golpeando los frutos, ¿sí? Entonces, esto no lo vemos, o sea, no se ve aquí, pero es algo que va acumulando el fruto. Hemos visto también que a lo largo, desde que es vaciado hasta que es empacado, el fruto puede recibir hasta 40 impactos, aunque sean de baja intensidad, pero son impactos. Y los va recordando y los va teniendo en cuenta. Y ya muchas veces al abrir el fruto, vemos que la cáscara se queda pegada cuando ya está maduro o se trae pulpa. Aunque no haya un patógeno, hay un daño, ¿sí? Entonces, esto hace también que el fruto madure más rápido, ¿sí? Que el fruto, bueno, o que el lote empiece a madurar más rápido. Entonces, son de las cosas que en el empaque pudiéramos tener en cuenta, ¿sí? El impacto del movimiento del fruto dentro del empaque, ¿sí? Hay empacadoras donde la velocidad o el tiempo que dura el fruto de ser vaciado a ser empacado es muy rápido, puede durar hasta 2 minutos. Pero hay otras empacadoras que tardan hasta 5 minutos. Entonces varía, ¿sí? Muchas veces pudiera ser porque hay mucha fruta y hay que procesarla, o que está retrasando, las que están empacando tienen poca fruta, entonces suben la velocidad, ¿sí? Y pudiera solucionar un problema inmediato ahí, pero impacta, ¿sí? O sea, al aumentar la velocidad en la banda, ¿sí? Eso ya ves que cuando cambia de banda o cuando llega a los rodillos, hay un impacto más fuerte. Y los rodillos son de metal en la mayoría de los casos. Algunos son de plástico, pero la mayoría son de metal. Y eso pues va generando una historia en el fruto, ¿sí? Pues son una gran cantidad de detalles que al final nos van evidenciando y con tu charla nos vas evidenciando
cómo hay muchos más factores que no tenemos contemplados al momento de pensar solamente en la poscosecha del fruto, ¿no? No nomás es el tiempo que va a estar o cómo va a estar, sino todo lo que conlleva desde el primer instante en el que fue conformado hasta el instante en el que va a llegar a la mesa del consumidor y es el que va a calificar justamente el producto, que es el que él está consumiendo, ¿no? El que ha estado comprando y revisando. Y sobre todo, eficientizar estos sistemas que nos vas compartiendo, porque efectivamente al momento de hacer mejor uso de los productos, de los fertilizantes, de los materiales biológicos con los que se cuentan, de las variedades con las que se trabajan, es hasta del uso del suelo, el no explotar más espacios, sino cómo optimizar y aprovechar más eficientemente las superficies que ya están destinadas para este cultivo, para poder hacerlas más rentables, más eficientes en su trabajo, en la cantidad de producto que se esté valorando y la forma en la que se hace, ¿no? Entonces, de ahí, finalmente, como cerrar o pensar en cuántas de estas enfermedades que se presentan en poscosecha podemos nosotros irlas controlando desde un primer inicio, desde una primera etapa, haciendo como el checklist, por ejemplo, de lo que hay que ir siendo más enfático en el cuidado y que pueda servirle a todos nuestros productores para tener una mayor observación en cada uno de los puntos a resaltar para este espacio. Bueno, una sería, previo a la cosecha, hacer un manejo, ¿sí? Ya sea que pudiéramos aplicar algún sulfato de cobre, pero también pudiéramos utilizar alguna sustancia que nos induzca antes de la cosecha mecanismos de defensa para que el fruto llegue a la poscosecha en mejores condiciones, que tolere más el movimiento, que tolere más la refrigeración, y mucho de esto puede suceder en el árbol, pero al menos unos 5 o 10 días antes de la cosecha, ¿sí? Porque si nos vamos más atrás un mes, estos mecanismos también tienden a desaparecer. Entonces ya no vimos el efecto, ¿sí? Entonces el árbol se activa y también se desactiva, ¿sí? Entonces, cerca a la cosecha, muchas veces esta inducción de mecanismos de defensa tarda entre 12 y 24 horas en activarse, ¿sí? Y permanece por 3 o 4 días. Entonces, si yo aplico hoy, puedo cosechar mañana, pasado mañana, y todavía puedo tener este efecto, ¿sí? Además de buscar otros métodos de control del químico, también es importante ahora cómo lo aplicamos, ¿sí? No es lo mismo tener una gota de tamaño pues, visible, ¿no?, a tener una neblina, ¿sí? Entonces, dependiendo de las condiciones que yo tenga, por ejemplo, si yo quiero hacer un manejo previo a la cosecha, bueno, lo puedo hacer en campo, puedo utilizar mis turbinas o lo que sea, ¿no? Pero cuando yo ya coseché, cuando ya tengo la fruta ahí, o desconozco cómo fue tratada la fruta, o si tengo antecedentes de que esta fruta trae enfermedades, ya sea que en la línea de empacado yo puedo utilizar una neblina, que se utiliza muy poca agua, ¿sí?, una nebulización en frío, o dentro de la cámara de refrigeración, ¿sí? Pero para esto yo sí necesito hacer que el lote esté entre 12 y 24 horas en contacto con esta neblina. O sea, que la concentración que toca el fruto sea mayor, ¿sí? Si hubiera tiempo, no hay otra mejor forma que la inmersión, ¿sí? Porque vemos que en la inmersión entra el fruto y hay un gradiente de concentración. Entonces, la penetración de estas sustancias en el fruto es mayor. Pero si no hay tiempo, tendremos que buscar otras estrategias para disminuir y fortalecer nuestro fruto, ¿sí? El fruto induce mecanismos de defensa. El fruto, si trae patógenos por fuera, patógenos secundarios, puede eliminarlos, ¿sí? Pero también va a tener un fruto que va a tener una mayor cantidad de antioxidantes, o que la disminución de la firmeza se va a retrasar, que el cambio de color también va a ser más lento. Entonces, sí pudiéramos utilizar ciertas estrategias ya en poscosecha, ¿sí? Sobre todo cuando yo aglutino una gran cantidad de fruto que desconozco su procedencia, ¿sí? O cómo fue manejado en precosecha.
Entonces, la alternativa sería, yo puedo controlar antracnosis, yo puedo controlar pudrición peduncular, o yo puedo controlar incluso hasta desórdenes fisiológicos. Al disminuir yo, por ejemplo, la velocidad de respiración o la producción de etileno, logro controlar ciertos cambios bioquímicos que están dentro del fruto y que pudieran potenciarse por la deficiencia de nutrientes o en el campo, ¿sí? Entonces, estas serían una de las alternativas que pudiéramos tener, ¿sí? Pudiéramos pensar en la precosecha, pero también en hacer un manejo post-cosecha adecuado. Están cambiando las formas de hacer las cosas, entonces es necesario también que en el empaque empiecen a hacerse modificaciones para tener fruto de mayor calidad y que este fruto pueda llegar a otros mercados internacionales, no solo a Estados Unidos, sino a mercados donde también se esté demandando, ¿sí? Entonces, esta parte sí sería usar otras estrategias, cambiar la forma en que a lo mejor lo hacemos para tener un fruto de mayor calidad. Perfecto. Entonces nos regresas al compromiso que tenemos que cubrir cada una de las partes, la parte que produce, la parte que acompaña durante el momento de desarrollo del fruto, la parte que acompaña el manejo, todo lo que tiene que ver con las colectas de los frutos, la llevada al empaque, lo que el empaque debe de hacer para poderlo trabajar adecuadamente, finalmente el distribuidor hacia dónde va, o sea, de qué tamaño tiene que ser nuestro compromiso para trabajarlo eficientemente y poder brindar al mundo el mejor fruto, ¿no? La mejor calidad de aguacate, que es la que producimos aquí en el estado de Michoacán. No sé si hubiese algo más que quisieras compartirnos. No, bueno, finalmente, pues agradecer que me hayan invitado, pero también que parte de los que nos ven entiendan esta parte de cambiar, la necesidad de cambiar, la necesidad de utilizar otras alternativas y de hacer modificaciones para mejorar, ¿sí? Y sobre todo esto nos va a retribuir tanto económicamente como moralmente también, ¿no? Y al hacer un uso de este tipo de sustancias, pues vamos a tener una mejora también en la salud humana, en el suelo, en el ambiente, ¿no? Entonces, sí, invitarlos a que puedan, incluso si tienen dudas, puedan contactarnos ahí en el INIFAP por el correo electrónico, ¿sí? Y cualquier duda podremos apoyarlos, ¿no? Y orientarlos sobre todo en qué es lo que podríamos hacer para mantener la calidad del fruto en post cosecha. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad, tu compromiso, tus intenciones las llevamos con mucha alegría porque es algo que para adelante permitirá un mejor manejo de estos productos que estamos trabajando nosotros y nos permitirá una mayor vida de producción en el sistema Producto Aguacate. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este podcast de patología de poscosecha del aguacate. Los acompañó Teresita del Carmen Avilaval de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez. Muchas gracias a todos.